Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su programa de Culto Divino. Soy el pastor David Salazar y estoy contento de compartir en esta ocasión un estudio de la palabra de Dios con ustedes. Es mi deseo y oración de que podamos juntos recibir su palabra y aprender de la palabra de Dios justamente cómo vivir una vida en Cristo Jesús, una vida triunfante, victoriosa y hacer su voluntad. Porque sabemos de que estamos en este tiempo tan solemne, tan importante, de preparación, de conocer al Señor y estar listos para su pronta venida. Quiero invitarles a que me acompañen en esta ocasión a abrir la palabra de Dios, pero antes hagamos una oración al Señor para que Él nos dirija a través del Santo Espíritu que nos pueda otorgar el conocimiento, el entendimiento y la aplicación correcta de la Sagrada Escritura. Así que vamos a orar en esta ocasión. Amante Padre Celestial, Padre amado, te agradecemos tanto porque tú nos permites venir a ti en oración y porque estamos en este momento dispuestos a escuchar tu voz. Pido, Señor, que tú nos des tu Santo Espíritu para aprender, para ser guiados por la verdad a través de el Espíritu Santo y conocer así lo que deseas que tú hagamos en nuestras vidas. Ruego, Dios, que nos acompañes, que nos guardes y que tú, Señor, puedas hablarnos al corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera en esta ocasión compartir con ustedes algo acerca de lo que Cristo nos invita a hacer. Por supuesto, Cristo nos ha invitado a primeramente escuchar su voz y recibir ese hermoso don del perdón de Dios, de su gracia maravillosa que nos otorga esa libertad de la culpabilidad del pecado. Hay muchas personas que viven en esa tierra con esa carga de culpabilidad. No saben que están siendo continuamente presionadas por el enemigo a llevar esa carga sobre sus hombros que los está destruyendo. Por eso hay tanta desdicha, tanta infelicidad en el mundo de hoy. Tantas personas que sufren de depresión, de elementos de tristeza, que llevan sus vidas marcados por la agonía de la soledad, de la injusticia, quizás de la desgracia. Y todo esto es algo que el Señor quiere quitar de nosotros a través de ese don precioso de su gracia que es el perdón. Pero Dios nos invita no solamente a recibir el perdón, pero también por su gracia a ser transformados en hombres y mujeres victoriosas. Y por supuesto, en llevar algo a otros que están en la condición en que estábamos. Pero dentro del pueblo de Dios, dentro de los que estamos aquí reunidos en esta ocasión, tal vez tú te digas, bueno, yo soy una persona que conoce de Cristo. Yo soy una persona que cree en el Señor. Es más, tengo una relación con Dios. Yo inclusive predico de la palabra de Dios. Tal vez uno de ustedes sea como yo, un pastor de iglesia. Quizás tenemos la formación en la teología, en la Biblia, en la palabra de Dios. Y quizás nos sentimos suficientemente capaces de poder decir, Señor, yo te conozco y yo te seguiré. Pero Cristo nos presenta una interesante advertencia, especialmente para quienes creemos estamos siguiéndolo a Él. En el capítulo 7 de Mateo, el versículo 21 nos presenta la palabra de Dios lo siguiente. Cristo aquí hablando, dice allí, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Noten aquí algo interesante. Aquí presenta la palabra de Dios esta declaración, Cristo hablando, de que aquel que dice Señor, Señor, no es garantía de que esté en el reino de los cielos. La condición para estar allí, la condición para ser parte del pueblo de Dios, está en hacer la voluntad del Padre. Ahora bien, dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es decir, aquí Cristo dice, en aquel día muchos me dirán, pero Señor, yo predicaba de tu palabra. Es más, yo profeticé en tu nombre. Yo hablé cosas importantes.
inclusive me diste, o pensé que tenía, el don de sacar a los demonios y hacer milagros. Pero Cristo les dice, no os conozco, no sé quiénes son. No son los que me siguen porque la voluntad que están haciendo no es la de mi Padre, sino la suya. Hay un gran peligro, amados hermanos, amados amigos, de que quizás estamos en esta experiencia de cristianismo creyendo que estamos muy bien, pero en realidad no estamos haciendo la voluntad del Padre. Quizás estamos haciendo la voluntad propia, nuestra. Y noten aquí, ¿no es cierto? Por eso dice allí, versículo 23, Cristo de estos hombres que dicen conocer al Señor, profetizan en su nombre, supuestamente hacen milagros en nombre de Cristo, pero Cristo dice de ellos, entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Esta es la declaración de Cristo sobre aquellos que dicen ser, son los hijos de Dios, dicen conocer a Cristo, pero no hicieron la voluntad del Padre. Noten aquí que Cristo nos presenta con esta gran advertencia, una gran preocupación que tenemos que pensar, porque en realidad nos presenta aquí que Cristo habrá un grupo de personas que estarán completamente engañadas, creyendo que estaban muy bien porque hablaban de Cristo, pero realmente sus vidas no eran la manera como Cristo vería sus obreros obrar o hacer. Preguntémonos, ¿conozco la voluntad de Dios para mi vida? ¿Conozco cuál es la voluntad del Padre para mi vida? Y si la conozco, ¿no es cierto? ¿Por qué rehúso hacerlo? ¿Por qué no aprendo a someterme, a aprender a entregarme a su voluntad? ¿Por qué cuando escucho la palabra profética, escucho la palabra de instrucción del Señor, rechazo eso? Rechazo esa instrucción que me dice a mí, es tiempo de que dejes tal negocio. Es tiempo de que te dediques a educar a tus hijos de la forma como Dios quiere que eduques. Es tiempo de que tú dejes a un lado la ambición al dinero, a los elementos temporales. Es tiempo que entregues tus bienes, tal vez una parte más de lo mínimo que damos. Es tiempo que pongas lo que el Señor te ha dado en tus manos como mayordomo al servicio de Dios. Pero esto, en muchos casos, ¿no es cierto?, no queremos hacer. La voluntad de Dios para nosotros es simplemente cuando haga conforme a lo que yo quiero. Es decir, si Dios me dice a mí, levántate en la iglesia y da la escuela sabática o da el tema, el sermón, y que la gente diga amén, ah, qué lindo, eso sí quiero hacer. Eso sí quiero hacer porque me gusta, ¿no es cierto?, enseñar a la gente, que me escuchen, dar cátedra, ¿no es cierto?, hablar de una manera que la gente diga un amén. Eso nos agrada, eleva mi orgullo, eleva mi autoestima. Pero, ¿eso es lo que Cristo dice? Dice, hacer la voluntad del Padre. Quiere decir que lo que Él me enseña, debo aprender a someterme a cumplir. Ahora, hay una interesante muestra de Cristo sobre esto. Dentro de los discípulos hubo siempre esa inquietud, ¿no? ¿Cuál sería el mayor? ¿Cuál sería ese discípulo más importante entre los 12? Y a lo largo de la vida de Cristo, tuvo Cristo varias veces que indicarles, enseñarles que el mayor no era el que tendría la honra y la gloria. Pero tanto era su enfoque, su deseo de que la voluntad de Cristo sea la de ensalzarse, de hacer lo que querían hacer, que hasta el mismo día de la última cena, el último día donde el Señor instituyó la Santa Cena, por decirlo así, para que pudiesen ellos comprender su misión y entender de que Él vino no a ser servido, sino a servir. Hasta ese momento Cristo veía en ellos esa pugna. Y Cristo tuvo que hacer algo interesante. Ustedes conocen la historia en el capítulo 13 de Juan. Vayamos allí brevemente. Pero vamos a notar algo interesante sobre esta historia. De cuando Jesús empieza a lavar los pies de los discípulos, ¿no es cierto? Ellos se quedan como en shock, estupefactos. Señor, ¿tú nos estás lavando los pies? El maestro, el rabí, el Mesías que creemos es el prometido, está haciendo esta obra tan baja, tan
insignificante de ser el que lava los pies. Pero Cristo, ¿no es cierto?, les presenta allí una declaración de lo que significaba realmente hacer la voluntad del Señor. En el capítulo 13 de Juan, versículos 12 al 17, Jesús dice lo siguiente: así que después que les hubo lavado los pies y que hubo tomado su túnica, se sentó otra vez y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. No hay duda alguna, ¿no es cierto? Cristo sabía de que Él era el Redentor, el Creador, el Maestro, el único que tenía la autoridad de ser llamado Maestro, Rabí, Mesías. Pero Cristo les dice: miren, lo hacen bien, porque soy su Maestro, soy su instructor. Pero aparte de eso, ¿no es cierto?, dice allí, pues si yo, versículo 14, pues si yo, vuestro Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que también vosotros hagáis como yo os he hecho. Aquí notamos cómo Cristo empieza a demostrar, a claramente ilustrar lo que significa hacer la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo, porque es la misma. Cristo presentó aquí que Él, siendo nuestro Señor, siendo nuestro Maestro, nuestro Salvador, Él vino a servir y sirvió de tal manera que nos dejó ejemplo en tomar la obra más insignificante, más baja, por decirlo así, y hacerlo con amor en favor de otros. Esto es algo que va completamente contrario a nuestra conducta carnal, completamente contrario a nuestro pensamiento de la manera como vivimos, cómo somos, cómo pensamos. ¿Quién quiere realmente estar dispuesto a someterse al Señor, a someterse a ese entrenamiento de Cristo, estar dispuesto a realmente darse enteramente en favor de otros? Pensamos, ¿no es cierto?, si estamos en la iglesia, si estamos en una congregación, que el que debe entregar y servirme es otro. Es el pastor, es del anciano, es del diácono. Y si bien es cierto, por supuesto, estos hermanos, estas personas son llamadas a dar ejemplo en servicio, por supuesto que sí. No debe ser esa nuestro pensamiento, de decir que otro me sirva, que otro haga, sino yo dispuesto, al igual que Cristo me invita a mí a seguir, a servir, a someterme, a entregarme y estar dispuesto a ayudar a otros. Y Cristo dice lo siguiente, versículo, ¿no es cierto?, 16 en adelante: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si tú y yo queremos ser bienaventurados, ser parte de aquellos que realmente conozcan y vean a Cristo venir y estén dispuestos a realmente recibir de Cristo esa corona de vida y ser parte de su reino y decir: Señor, aquí hemos obrado en tu favor, tenemos que nosotros entonces entender que hacer la voluntad de Dios es sumamente importante, es esencial en el plan de redención. Por eso, cuando el Señor nos ha dado su verdad y ha ilustrado en su palabra tantos aspectos específicos de nuestra vida, de nuestra conducta, de la manera de vivir, de la manera de comportarnos, la manera de divertirnos, de enseñar, de educar, dónde inclusive vivir, todas las cosas que aparentemente parecen difíciles para la carne, sometiéndonos a Cristo, aceptando su voluntad y aceptando que Cristo nos invita con el poder para capacitarnos justamente a hacer esto, el Señor nos da entonces esa experiencia de dicha y logramos por su gracia cumplirlo. Y sentimos no solamente un deseo de hacerlo, pero también gozo en hacerlo. Yo recuerdo que muchas veces
se habla a las personas, ¿no es cierto?, que deben venir a los pies de Cristo, a dejar sus vidas del pasado, a dejar esa vida de pecado, a esos vicios que son cadenas que el enemigo tiene atadas. Y vivimos en un tiempo donde tantas personas, tantos jóvenes, tantos adultos, ancianos y aún niños están encadenados a los vicios que destruirán su relación con el Señor. Recuerdo recientemente en un aeropuerto, me sorprendió al mirar una niña de no más de 2 años. Era una niña muy chiquita. Y esa niña que apenas quizás caminaba, estaba vestida de una manera pues abrigada porque era tiempo de invierno, pero tenía en su cabecita unos audífonos inalámbricos grandes que casi no le entraban, pero estaba así, con esos audífonos grandes, y tenía una tableta pesada y grande, bueno, grande, tal vez no tan pesada porque son ahora cada vez más livianas, pero una tableta no grande, y caminaba por medio del aeropuerto, ¿no es cierto?, en la zona de la puerta para embarque, y caminaba por ese lugar con esa tableta, la niña, la chiquita, andando así jugando, haciendo esas, y miraba y absorbida por esta tableta, por este juego que tenía allí, con el sonido allí. Y yo cuando vi a esa niña y la veía, al principio la vi como sola, yo enseguida que quise ver dónde estaba su madre, y veo que su madre estaba un poquito más alejada, viendo alguna cosa, alguna de esos kioscos que hay para venta de cosas en los aeropuertos, y le veía de reojo, pero como satisfecha de que la niña tenía ese entretenimiento y que podía hacer eso por sí misma. Y en mi mente dije, ¿cómo Satanás está robando la mente de los niños, de los humanos, desde tan pequeños? Y cómo los padres, ¿no es cierto?, estamos entregando a nuestros hijos a Satanás desde tan temprana edad. Y estamos dejando que caigan en esas cadenas que son difíciles de romper. Difíciles de romper porque esa adicción a las pantallas, a los videojuegos, a los dispositivos, crea una dependencia en el sistema. Y bueno, es otro tema aparte, pero estamos viendo aquí cómo es este pensamiento, ¿no es cierto?, de que el hombre cae en estas cadenas y nos es difícil hacer la voluntad de Dios, porque desde pequeños estamos fomentando a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adultos, a tener adicciones. No a la palabra de Dios, no a seguir su voluntad, sino a seguir nuestra propia inclinación de entretenernos, de distraernos, de dejar nuestra mente no en cosas espirituales, sino apartarnos de esto y llevarnos a lo del enemigo, a lo que el corazón humano desea, a la inclinación natural que nos separa de Dios. Pero notemos, Cristo nos dice que si hacemos la voluntad de Dios, que si en cambio escogemos dar una vuelta de 180 grados completamente a ese pensamiento, a esa voluntad humana, a ese concepto de lo que el mundo ofrece, decir, Señor, quiero ahora escuchar tu voz, va a haber bienaventuranza en mi vida. Ahora bien, hay una historia que ilustra algo interesante sobre esto en el libro de Mateo, capítulo 21. Vayamos brevemente a Mateo, capítulo 21, versículos 28 en adelante. Una pequeña historia, es una ilustración que Cristo usó de lo que sucede muchas veces en nuestras vidas, en su iglesia, en el pueblo de Dios, y lo que normalmente continuamos viendo día a día entre nosotros. Dice así Cristo acerca de lo que sucedería en el tiempo del fin. Dice, versículo 28, «Mas, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegando al primero, le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él, dijo, No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y vino el segundo y le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, Yo, Señor, voy, y no fue. Noten aquí que el Señor muestra esta ilustración, esta parábola o esta ilustración de 2 jóvenes, 2 hijos, con un hombre. Este hombre, este padre de familia, les pide al primero, le dice al primero, Hijo, por favor, necesito que vayas a trabajar en mi viña. La respuesta del joven, de este muchacho, fue, No, padre, no me molestes.
no quiero hacer esa voluntad. No me gusta. No me trae. Irme al campo a trabajar la tierra, a laborar la tierra. Mejor me quedo aquí con mi casa, me quedo disfrutando del aire acondicionado, ¿no es cierto? De la libertad para relajarme y no salgo y no voy a ir. Claro, en ese tiempo no había ni aire acondicionado, ni había Nintendos, ni había videojuegos, ni nada de lo que hoy el mundo ofrece, ni distracciones de esa índole, pero igual había algo que distraía a ese niño, a ese muchacho, había algo que él no quería dejar y estaba más tranquilo y más contento haciendo su voluntad. Pero después de que el padre se aparta de él, entra en su corazón un pensamiento de quizás de reflexión. No debería hacer eso. Lo que estoy haciendo no es hacer la voluntad de mi padre. Así que se levanta y decide, voy a ir. Le dije que no, pero voy a ir. Me doy cuenta que estoy en error. Debo hacer la voluntad de mi padre. Así que decide ir. Ahora, el padre, sin saber de esta situación, va donde su otro hijo. Y este hijo, en cambio, responde de la manera más agradable. No le dice, oh padre, ¿quieres que vaya a la finca, allá a labrar la tierra? Por supuesto, voy a ir a la viña. Voy yo. Cuenta conmigo. Estaré allí. Pero ¿qué pasó con este? Le dice al padre, sí, yo voy a ir, yo quiero estar ayudarte en la viña, voy a trabajar en ella, voy a hacer lo posible para que te sientas a gusto conmigo, pero en realidad, ¿no es cierto? ¿Qué hace él? Decide que le da pereza, no va. Tal vez vio el día un poco oscuro, dijo, quizás no es el momento oportuno de ir, iré otro día. Igual le dije que voy a ir. Pero ese otro día resultó que nunca se dio. Cristo pregunta, versículo, ¿no es cierto?, 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos le dijeron, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Aquí Cristo declara algo interesante con el pueblo de Dios, con el pueblo profeso de Cristo, el pueblo que decía que creía en la palabra de Dios. Habían sido dados para ellos instrucciones de lo que significaba ser una luz en esa tierra. Ellos debían ser una lumbrera a la tierra. Dios había dado a ellos instrucciones de cómo vivir, de cómo tener su finanza, su educación, su salud, su sistema de trabajo, su sistema de ganancias, su sistema de educación, de comida, inclusive, por supuesto, su sistema religioso inclusive. Todo Dios había dado instrucciones para que esta nación, este pueblo, fuese una verdadera iluminación, un resplandor del plan de Dios para el hombre. Pero a diferencia del deseo de Dios de hacer esa obra, de poder mostrar, por ejemplo, lo que significaba conocer a Dios, el pueblo judío, ¿no es cierto?, en su gran mayoría, por lo menos de una manera oficial, sus líderes rechazaron esa invitación de Dios, rechazaron esa oportunidad de Dios de hacer su voluntad. Y Cristo presenta aquí que quienes realmente aceptaron fueron aquellos que aparentemente negaban al Señor, que decían no al principio, que decían no, mi vida, mis deseos carnales me son más agradables. Les digo, amados hermanos, con mucho deseo de que ustedes no sean parte de ese grupo, pero una gran mayoría de los hermanos que profesan ser hijos de Dios, de los profesos seguidores de Cristo, del profeso pueblo de Dios, son al igual que los judíos, aquellos que no cumplen la voluntad del Padre, que no desean hacerlo, que de labios lo dicen, que de labios lo pueden declarar, que quizás en la forma externa aparentamos serlo, que vamos quizás a la iglesia y damos quizás una ofrenda o un diezmo y con esto sentimos que hemos hecho más de lo necesario para decir que conocemos y creemos y seguimos a Dios. Pero Dios nos dice que esto no es la manera de ser, que esta no es la manera de comportarnos, que esta no es la forma como el Señor dice, quiero que tú me sigas, que tú hagas mi voluntad. La manera de ser la voluntad de Dios es realmente darse cuenta de que lo que yo quiero hacer
no va conforme a la voluntad de Dios. Pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que tú realmente deseas hacer? ¿Qué es lo que tú deseas hacer con tu vida? ¿Qué quieres tú llegar a alcanzar en esta tierra? Si en tu mente existe algo que tiene que ver con algo temporal, ya sea fama, dinero, bienes, educación, ensalzamiento, puesto o cargo, cualquier cosa de esas índole no es de la voluntad de Dios para ti, porque todo esto te separa de Dios. Pero Dios nos llama a hacer su voluntad y Dios nos invita a que podamos ceder, por supuesto, porque la única manera de poder hacer su voluntad, que en realidad es cumplir su palabra, cumplir su ley, dejar que Él escriba en mi corazón su santa ley, para poder llegar a ese punto, la única manera es reconociendo que necesito una transformación de corazón, que necesito ser tocado con ese carbón encendido, de que mis labios puedan ser transformados, mi mente, mi corazón, ser limpiado de pecado por la sangre de Cristo y transformado por su gracia para hacer su voluntad y deleitarme en hacer su voluntad. Es muy fácil hablarlo, pero en realidad la práctica, la acción únicamente es posible si Cristo vive en ti, si Cristo vive en mí. Fuera de Cristo, vamos a ser simplemente como los primeros que dicen, sí, Señor, voy. Sí, Señor, yo quiero seguirte. Sí, Señor, yo quiero ser un hijo tuyo, quiero predicar el Evangelio. Pero en realidad, lo que nos capacita para ser hijos suyos es si esta palabra puede morar en mí y hacer frutos de victoria. En el libro de Tito, el capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo presenta esta declaración tan triste de la condición de los hijos en el tiempo de Dios, en el tiempo del fin, diría yo de manera más específica, que son parte de su pueblo. Dice allí, versículo 16, profesan conocer a Dios, mas con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados para toda buena obra. ¿Qué aquí dice el apóstol Pablo? ¿Cuál es la condición del pueblo, de muchos en el pueblo de Dios? Es justamente una condición de que profesamos conocer a Dios, profesamos seguir al Señor, pero en realidad sus hechos, nuestras acciones niegan rotundamente que estamos dispuestos a seguir al Señor. Y esta negación nos hace abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Es abominable al Señor un labio mentiroso. Y eso es lo que sucede con el pueblo de Dios actualmente. Somos labios mentirosos. Somos labios abominables al Señor. Porque decimos, Señor, te quiero seguir, quiero estar preparado para tu venida. Pero cuando Dios nos presenta las oportunidades de hacer esa dirección, de poder aceptar su voluntad, yo digo, no, un momentito. Solo quería hacerlo de labios, Señor. Pero en la acción, no, todavía déjame en mi comodidad de mi hogar. Quiero todavía quedarme en mi comodidad de mi espacio de distracción, de mi cine en casa de entretenimiento. Yo no quiero dejar a un lado esas cosas que me están separando continuamente de Dios, esas suscripciones a todas las cuestiones de media, ¿no es cierto?, que me están robando horas y horas y horas de escuchar su palabra y más bien me mantienen embobado con lo temporal, con lo secular, con lo abominable. Eso no quiero dejar. No quiero dejar a un lado mi atracción quizás a las formas de educarme en el mundo. Me refiero a alcanzar un gran título, porque mi deseo es quemarme las cejas, como dicen algunas personas, ¿no es cierto? Educarme y llegar a tener un alto nivel para que podamos tener autoridad en esa tierra. Qué terrible pensar de que por algo tan vano el hombre pueda perderse. Que podamos, como por algo tan trivial, a la luz de lo que significa lo eterno, nos perdamos por estar buscando esa
aceptación humana. ¿Qué es lo que te promueve a ti realmente a educarte más, a prepararte más? Es un deseo de servir en mejor manera al prójimo, dispuesto a obrar sin deseo de reconocimiento, sin deseo de pago, sin deseo ni siquiera de que se te dé lo que humanamente se merece, si no estás dispuesto realmente a hacerlo por amor al ser humano, o es más personal el asunto y quiero simplemente tener, bueno, algún beneficio temporal. Como quiera sea la manera como tú lo has visto o lo has pensado en tu mente, el Señor no puede ser engañado. Y Dios sabe realmente cuál es tu intención en el por qué tú te dedicas, ya sea a tu trabajo con tanto ahínco, ya sea a tu educación, ya sea a tus distracciones, al entretenimiento, a lo que te roba de conocer y vivir conforme a la palabra de Dios. Pero Dios por eso nos invita a nosotros a pensar diferente. No tengo una historia que se encuentra en el libro de Juan, el capítulo 4, de una mujer interesante, una mujer que tenía una vida terrible, una vida que no era correcta. Es más, era una mujer, se podría decir, fue una tipo ramera. Quizás no fue del todo así, pero su vida demostró que tuvo muchos maridos, vivió con muchas personas, tuvo una relación muy promiscua y no era realmente una mujer, por decirlo así, de una forma, de una reputación recta. Pero esta mujer, ¿no es cierto?, cuando escucha el llamado de Cristo de ir y buscar a su esposo, de hacer su vida recta nuevamente, de volver a Cristo, de también darse cuenta que estaba delante del Mesías. Noten allí que nos presenta la palabra de Dios en el versículo 28. Porque Jesús le dice, para que tenemos el contexto, le dice en el versículo 26, le dice que Él es el que hablaba con ella, Él era el Mesías prometido. Y entonces esto hizo que la mujer, versículo 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Cristo? Es así como esta mujer hace algo interesante. Tengo ustedes, ella ha venido al pozo por una necesidad física, real de ella. Pero cuando se encuentra con Cristo, la relación, el llamado es diferente. El llamado es, deja aún lo que es esencial, humanamente hablando, temporalmente hablando, aún esa necesidad del agua física, si quieres realmente conocer quién te puede dar agua viva, ve. Arregla tu vida, trae a tu esposo, quiero conocerte, quiero ayudarte a salir de esa relación, pero tienes que hacer esto ahora. Entonces ella deja ese cántaro, está dispuesta a aceptar el reto de Cristo, ese llamado de Cristo en ese instante y hace su voluntad. Y va al pueblo ya no con el temor de qué dirán de mí porque soy una mujer de mala reputación, sino que va ahora con esa certeza de que Cristo ha venido y le ha dicho a ella, comparte el testimonio de que yo soy el Mesías. Y va ella y les dice, miren, es conocido un hombre que presenta la verdad, me ha dicho mi vida, sabe mis problemas, sabe mis pecados, sabe que soy una persona que no merezco la aceptación del hombre, pero me ha invitado a volver a él con aquel hombre que no es mi esposo. Él quiere sanar esa relación, quiere restaurar, quiere ayudarme a que podamos tener perdón de lo que estamos haciendo y vivir una vida diferente de aquí en adelante. Y entonces ella va y habla a todos aquellos en el pueblo con tanta convicción, la certeza de que el Señor le dice a ella algo que debe hacer y lo hace, que todos entonces, dice allí, versículo 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y entonces, en ese momento, los discípulos le interrumpen a Cristo. Mientras están ellos viniendo, los discípulos interrumpen a Cristo y le preguntan, Maestro, ¿quieres algo que comer? Porque estamos con hambre, ¿quieres comer algo? Versículo 32, Él les dice, yo tengo una comida que comer
que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían unos a otros, ¿le habría traído alguien de comer? Jesús les dice, versículo 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga ¿qué cosa? La voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esta es la comida de Cristo. Esta es la comida del Señor y esta es la voluntad que el Señor quiere que también tú y yo tengamos. ¿Podemos pensar en este concepto por un momento? Que Cristo nos invita a hacer su voluntad. Y la voluntad es culminar la obra de Dios. Culminar la obra de Dios. Terminar su obra. Cristo dice, mi alimento, lo que me sostiene con vida, no es el alimento que perece, no es la comida o el pan que tú me vas a dar, es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad del Padre. Y en ese sentido, esta mujer, por más pecadora que era, ahora, como es la historia del niño que aceptó después de decir no, esta mujer se arrepiente y va a hacer la voluntad del Padre. Dejó a un lado el cántaro de agua. Dejó a un lado lo que era esencial, humanamente hablando, para vivir, pero realmente eligió el pan vivo, el pan que fortalece, el pan que sostiene, el pan que realmente nos da la razón de la existencia. Amados hermanos, ¿cómo termina esa historia? ¿Cómo continúa la historia? En el versículo 39 nos presenta el Señor, dice allí la palabra, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer. Miren ustedes cómo el Señor usó a una mujer pecadora, una mujer que tuvo una experiencia, pero que aceptó esa voluntad de Dios en el instante, en el momento que se le dio la oportunidad, y decidió cambiar, dar un rumbo rotundo a su vida y decir, Señor, voy a hacer tu voluntad. No voy a esperar hasta mañana, no voy a esperar hasta que me pase las cosas que deseo que pasen primero. No, voy a hacerlo ahora, voy a cambiar ahora, voy a hacer lo que tú me dices ahora. Y por ende, esta mujer se transforma en una de las más grandes evangelistas de la historia del tiempo de Cristo. Trae a todo un pueblo al conocimiento de la verdad del Señor Jesús. Y dice allí, ¿no es cierto? Y creyeron no solamente por la palabra de la mujer, sino también, dice allí, versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer que testificaba diciendo, me ha dicho todo lo que he hecho. Entonces, cuando los samaritanos vinieron a Él, le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de Él. Y decían a la mujer, ahora creemos no solo por tu dicho, sino porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Cristo, el Salvador del mundo. Oh, amados hermanos, qué hermosa historia, qué poderosa ilustración de lo que haría una sola persona que acepta el llamado a hacer la voluntad del Padre. Es posible que tú hayas escuchado ese llamado en el momento. Tal vez en algún momento en tu vida escuchaste al Señor llamarte a que hagas su voluntad, a que tal vez en vez de seguir el caminar de lo que el mundo te ofrece, hagas una reflexión y recuerdes lo que el Señor te llama a hacer en tu vida. Pero si no estás dispuesto a en este momento dejar a un lado tu cántaro, a dejar eso que te está, aunque pueda ser importante o bueno inclusive, pero que realmente no es la voluntad de Dios, si tú no dejas eso en este momento, estarás siendo como aquellos que dicen Señor, Señor, pero que no estarán en su reino. Estarás siendo como aquellos que son abominables a la vista de Dios, aquellos que son abominables a la vista de Cristo, porque somos de labios mentirosos. Decimos, sí, Señor, yo quiero seguirte, pero en realidad no estamos dispuestos a hacerlo. No queremos hacerlo sin que se nos presenten alternativas agradables a nuestras vistas, a nuestros ojos. Pero Cristo nos dice, miren, si tú quieres seguirme, acepta hoy mi llamado. Acepta hoy esta necesidad que hay en tu corazón de seguirme, porque la redención de tu vida, de la vida de tal vez tus seres queridos, de tu propia ciudad, puede depender de tu experiencia en seguirme. La mujer
tuvo el efecto de impartir en otros la certeza que Cristo era el Hijo de Dios, porque ella hizo lo que el Señor le dijo que haga. Ella dejó lo que tenía en sus manos y siguió al Señor en ese momento. Dios tiene esa misma experiencia. ¿Saben ustedes? Ustedes dirán, bueno, ¿por qué Dios quiere que haga esto? ¿Cuál es el propósito de que Dios desea que yo acepte ese llamado de su voluntad? Hacer su voluntad, a dejarme a un lado lo que tengo, lo que me ocupa, lo que me entretiene, lo que me detiene. ¿Por qué Dios quiere que haga esto? Porque en realidad, como dice aquí el capítulo 4 de Juan, noten lo que Jesús les dice a sus discípulos, versículos 35 al 38. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que venga la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra como el que siega juntos se regocijen. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Esta es la misma cosa que el Señor nos dice a ti y a mí en esta ocasión, en este momento. Él mira y contempla que esta tierra está lista para la siega. Existen campos blancos de seres humanos, de mujeres y hombres, de niños y adolescentes, de adultos, ¿no es cierto?, y ancianos que están en realidad listos a escuchar un llamado de Dios, un llamado al arrepentimiento, un llamado a aceptar su perdón, un llamado a ser transformados por su gracia, un llamado a ser parte de su pueblo, a aceptar su llamado a seguirle, aceptar ese llamado de dejar lo que el mundo ofrece para tomar posesión de la palabra de Dios y seguirle. Pero esta experiencia de ver a otros a venir a Cristo no es posible a veces porque no estamos los que conocemos su verdad, no estamos dispuestos a hacer nuestra parte. No estamos dispuestos a seguirle como Él quiere que le sigamos. No estamos dispuestos a acoger de ese llamado divino y decir, Señor, yo te seguiré, porque creo que tú y tu palabra no fallarán. Si me dices a mí que puedo, por tu gracia, cumplir tu voluntad, lo acepto por fe. Y me aferro a esa promesa y me entrego en voluntad propia a que pueda hacer tu experiencia la mía, a que pueda seguir tu palabra. Aquí Cristo dice que estamos por entrar en la labor de otros. Hay más de 150 años desde que este mensaje de la verdad ha sido predicado, ha sido enseñado, ha sido instruido, ha sido dado por aquellos que comenzaron a vislumbrar la venida de Cristo. Y Cristo nos presenta ahora con la declaración de que estamos realmente en los momentos donde hay suficientes almas listas para entrar en los caminos de Dios, pero necesitamos de que haya alguien que pueda venir a sus pies, que pueda venir a sus puertas, tocar a sus pies, a sus oídos, decirles, miren, esto es lo que significa ser hijo de Dios. Eso es lo que significa seguirle. Yo vengo aquí porque les cuento mi experiencia, lo que Cristo ha hecho en mi vida, lo que he dejado por realmente amarlo. Y lo que he dejado es nada comparado a lo que he recibido de parte de Él, porque esa es la experiencia de que realmente más puede transformar el corazón, esa experiencia de conocer al Señor Jesús. Y eso es lo que Él dice, si contamos esa experiencia, si hacemos esa voluntad, esa experiencia, podremos realmente ver que otros escucharán su voz. Les quiero contar una pequeña experiencia para que ustedes vean que esta es una realidad latente, actual. En estos días, tuve el privilegio de estar en una congregación que por motivos ajenos a nuestra voluntad, tuvimos que como iglesia alquilar una iglesia para hacer una campaña evangelística. Y una campaña, mejor dicho, más en profecías y de Daniel de Apocalipsis. Y en esta semana de profecías bíblicas
Tuvimos que ir a alquilar un lugar un poco más cómodo, más grande para poder hacer este seminario, y tuvimos que ir a una iglesia de otra denominación y pedir a ellos que nos alquilen, nos presten sus instalaciones. En la primera noche se quedó el pastor de esa iglesia a escuchar el mensaje, a escuchar el tema presentado. Y el siguiente día, porque comenzamos un viernes de la noche, luego el sábado todo el día, en la mañana y en la tarde, se presentó igual las siguientes presentaciones y se quedó el pastor a escuchar todas las presentaciones, a escuchar todo lo que se decía. Estos sermones, estos temas no fueron sermones leves, no estamos hablando de sermones de información muy superficial, fueron temas directos y profundos en cuanto a lo que realmente, ¿no es cierto?, está pasando en esta tierra. Y también lo que el Señor declara en su palabra son los elementos que traerán la destrucción de esta tierra. Y además, por supuesto, la persecución sobre el pueblo de Dios. Hablamos de la marca de la bestia, lo que significa el aspecto de la ley dominical, el aspecto del poder del papado, de lo que significa, por supuesto, estos elementos se levantarán para reprimir la libertad religiosa en este país y en la tierra entera. Y todo esto era para mí un poco de preocupación porque veía a este pastor que no tiene mayor conocimiento de la palabra de Dios, ya que él no conoce sobre esos temas, y veía esa preocupación, pero veía que él en realidad afirmaba con su cabeza cada vez que hablábamos de estos temas. Para avanzar con la historia, después del sábado en la noche se acerca él a mí, me dice: pastor, quiero hablar con usted. Y me dice: yo no sé por qué ustedes vinieron acá, o mejor dicho, no sabía por qué iban a venir acá, por qué vinieron a nosotros a pedirnos esta instalación, pero ahora me doy cuenta por qué. Porque en realidad me doy cuenta de que lo que están ustedes enseñando es verdad. Y me doy cuenta de que estamos viviendo y viendo cumplimiento de profecía. No solamente esto, me dice a mí: recuerda que el Señor tiene ovejas en otro redil, que todavía no conocen, pero veo que el Señor les trajo aquí en esta semana, no planificada, de una manera no con mucho tiempo de anticipación, pero veo que el Señor los trajo aquí para que nosotros podamos conocer esta verdad. Y yo quiero que esta verdad sea predicada en mi iglesia, a mi congregación. Quiero que escuchen, porque deben conocer y aceptar estas verdades, porque realmente son solemnes, son algo que estoy convencido es lo que Dios quiere que se enseñe en este tiempo. Amados hermanos, esto es una manera de demostrar lo que Jesús dice claramente, que los campos están listos para la siega, están blancos, están listos. Hay hombres y mujeres que están, como mencionaba este pastor de esta otra denominación, que son hombres que están allí en otro redil. No están en el redil del Señor, no están en la verdadera iglesia de Cristo, pero de alguna forma u otra están siendo preparados porque de alguna forma están amando más al Señor que los que están en la iglesia, en el pueblo de Dios, que no están dispuestos a hacer su voluntad. Pero si hacemos algo hoy, si dejamos nuestros cántaros, lo que nos impide seguir su voluntad, déjenme decirles, las cosas que veremos nos asombrarán. La manera como los hombres y mujeres que aman a Cristo de verdad, o aman su palabra y están todavía en cierta oscuridad, saldrán a aceptar esta verdad, la abrazarán de tal manera que obrará de una manera tan poderosa que sucederá lo que pasó en el tiempo de Jesús allí en Samaria, donde un pueblo entero aceptó a Cristo porque Él era el Mesías. Esto, amados hermanos, amados amigos, es lo que está pasando en la tierra. Estamos viendo que el Señor está obrando de tal manera que está pidiendo que nosotros hoy despertemos de nuestra condición y podamos hacer esa obra solemne de aceptar el llamado a seguirle. En Isaías, capítulo 6, versículo 8,
Ustedes conocen este versículo que nos presenta el profeta. Cuando hubo un llamado de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué dijo allí la palabra de Dios? Después dice allí, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Esto es lo que el Señor está diciendo a nosotros ahora en este tiempo. ¿A quién enviaré? ¿A quién podrá ir por nosotros? Y Dios quiere que como Isaías, tú y yo, podamos decir, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Quieres tú ser enviado por el Señor? ¿Quieres tú decir al Señor, Señor, yo voy, yo quiero seguirte, yo voy, Señor, yo quiero ser esa persona que realmente te sigue, pero quieres serlo de verdad y no solamente de labios? ¿Quieres tú realmente convertirte en aquella persona que pueda por su gracia ser ese vínculo de unión a aquella persona que está en las tinieblas a la luz admirable? ¿Quieres tú poder ser ese instrumento de Cristo en alcanzar a aquellos que están en tinieblas? Déjenme decirles, estamos realmente a las puertas de ver grandes personas apartarse de la verdad, que creíamos eran firmes en la verdad, pero que por seguir simplemente del lado de Cristo terminarán apartándose de los caminos del Señor. Y aquellos que pensábamos estaban alejados de Dios, en oscuridad, en tinieblas, estos tomarán las riendas de Cristo, aceptarán las profecías bíblicas, aceptarán las verdades bíblicas y no dirán, uy, muy difícil, no me gusta, no me parece correcto, déjame gozarme más en esta tierra. No, ellos dirán, Señor, yo quiero verte, yo quiero ser parte de tu pueblo, yo quiero ser parte de aquel grupo que te diga, Señor, heme aquí, envíame a mí. Dios desea que tú y yo seamos ese pueblo glorioso, participemos de esa experiencia, que podamos por su gracia ser ese Elías moderno, ese Isaías moderno, ese Juan, ¿no es cierto?, como el apóstol Juan, que está dispuesto a amar a Cristo y seguirle conforme sea su voluntad. Y por eso, amados amigos, hermano, que me escuchas en esta ocasión, espero que tú y yo podamos ver más allá de lo que vemos con los ojos humanos, que disfrutemos de la experiencia de la fe, que aprendamos a creer en Cristo y su palabra para que por su gracia podamos ser transformados y prepararnos para su venida. Si tu deseo de oración es en esta mañana aceptar ese llamado, te invito a que inclines conmigo tu rostro y nos postremos ahora para orar y pedir a Dios que nos permita ser de su pueblo. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, oh Señor, en esta ocasión te agradecemos porque tú nos permites escuchar tu voz y tu llamado a servirte, a seguirte. Queremos, Señor, ser tu pueblo que acepta la invitación tuya y no queremos que nada nos impida de cumplir tu voluntad y terminar la grande labor que tú nos has encomendado. Te agradecemos por tu llamado en esta mañana, en esta ocasión, y pedimos que nos acompañes y nos permitas cumplir conforme a tu voluntad esta gran comisión para que pronto, Señor, podamos verte en el de los cielos. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén.